SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. ¿Ha muerto el catenaccio en Italia? En el episodio de esta semana te contamos por qué Italia está arrinconando la que ha sido su manera histórica de entender este deporte. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Si Nereo Rocco o Helenio Herrera levantaran la cabeza, les costaría mucho entender la realidad, lo que es hoy en día el fútbol italiano. En los años 60, el Milan de Rocco, ese Inter de Herrera, convirtieron esta idea de fútbol eminentemente defensiva en la triunfadora en su país, y a través de la facilidad del periodista Gianni Brera para venderla al gran público, no nos engañemos, consiguieron convertirla en la raíz futbolística del fútbol italiano, del fútbol de los azzurri. 6 décadas después, el panorama ha cambiado totalmente. La mayoría de clubes en Italia utilizan modelos de juego más desarrollados. No sé si decir más completos, más complejos, pero al menos sí muy diferentes. Casi ningún equipo de los grandes de Italia tiene ya una defensa sólida y en bloque bajo como su arma principal. Incluso podemos hablar de la selección italiana. Tiene más el sello de los Jorginho, Verratti, Barella o Locatelli que el del juego defensivo, más allá de que cuando les toque defender, ahí Bonucci y Chiellini sean claramente de los mejores. Pero incluso equipos más modestos, clubes más modestos como pueden ser el Sassuolo o el recién ascendido Venezia, se atreven con un fútbol propositivo y valiente. Precisamente hasta Venecia vamos a ir en la portada de hoy para charlar con Isaac Guerrero del modelo de club, que es bastante complejo, y de las particularidades que tiene el fútbol italiano en nuestros días. Y trataremos de resolver si esto es cíclico y el catenaccio se ha ido pero va a volver, o bien si es un cambio de no retorno. Hoy en Play Fútbol, cambio de tendencia. Cogemos el avión, viajamos hasta el noreste de Italia, hasta la bella Venecia, ciudad en la que se encuentra un club histórico, pero que tiene una manera bastante particular de trabajar, un proyecto algo sui generis que nos va a explicar Isaac Guerrero. Isaac estuvo muchísimo tiempo en el departamento de metodología del Fútbol Club Barcelona, trabajando mano a mano con el gran Paco Seirulo, y ahora mismo, desde hace unos meses, está como director del sector juvenil y también director de metodología del Venezia. Insisto, un club con una manera de hacer para lo que es Italia algo diferente. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas. Vamos a tener una charla chula de fútbol, del fútbol italiano, pero es que es un club tan particular, el Venezia, que se llega en barco al Pierluigi Penzo. Isaac, ¿es así? Sí, no, Bruno, es un club diferente, especial. Yo la verdad que estoy enamorado de la ciudad, enamorado del club. Como tú bien dices, es muy particular. El estadio es el estadio más antiguo de Italia. El Pierluigi Penzo es un estadio especial, ¿no? Yo estoy acostumbrado al Camp Nou, que es una maravilla también, que es algo diferente, inmenso. Este es un estadio más, bueno, evidentemente más pequeño, más íntimo, dijéramos, ¿no? Obviamente más antiguo, y tiene la particularidad justamente de eso, ¿no? Que se llega o a pie, cruzando Venecia, que es lo que yo hago, desde mi casa, que está al otro punto del centro histórico de Venecia, hasta el estadio, que también es un placer pasear por estas calles. Creo que aún no he repetido camino para llegar al estadio nunca, porque son todo callejuelas así entrevesadas. O llegas así o llegas en barco, que alguna vez los empleados tenemos un barco que nos acerca desde el muelle principal. Y bueno, eso le da un toque muy diferente, muy auténtico, la verdad. Es un club histórico pero muy particular, tiene propiedad norteamericana,
que ya nos explicarás, pero además es que tiene un mitazo como Iván Córdoba muy metido en el día a día deportivo también, Isaac. Sí, exacto. Iván al final es un referente en general en el fútbol internacional, pero en Italia obviamente es una persona muy reconocida por lo que ha sido como futbolista, esos 12 años en el Inter, campeón de la Champions, campeón de la Copa de América con Colombia, campeón varias veces de la Serie A. Y eso a nivel de su currículum deportivo, pero también por lo que es como dirigente y como persona. La verdad que es una de las grandes razones por las que yo personalmente me decidí a venir a este proyecto, por tener a Iván como él cumple una función consigliere deportivo, que es algo así como vicepresidente deportivo, y es una fuente de inspiración continua en nuestro proyecto. El proyecto también es especial porque el Venezia os ficha a ti y a otros ex empleados del Fútbol Club Barcelona también con la idea de transportar la idea del juego de posición que habéis desarrollado, tú en tu caso con Seirulo en los últimos años, le habéis puesto nombres a los conceptos y demás, lo habéis transcrito, pero es que además la idea del club es muy, muy clara, a pesar de que acaba de ascender, un equipo con la idea de llevar la iniciativa a ser atractivo. Bien, eso es un poco la línea guía que se quiere llevar en el presente y en el futuro, ¿no? Es un poco lo que la propiedad, como tú bien decías, una propiedad americana que tiene una visión muy, muy innovadora de todo el proceso. La verdad que también es uno de los grandes atractivos de este club, ¿no? Una estructura muy circular, transversal y sobre todo innovativa, ¿no? Y algo que es un poquito contracultural o que ahora tal vez cada vez menos, pero sí que ha sido históricamente un poco contracultural es llegar a Italia y querer realizar o proponer una propuesta propositiva y que vaya desde abajo arriba, ¿no? Desde el fútbol base arriba. Sí que es verdad que el primer equipo, por ejemplo, es uno de los equipos más jóvenes de la Serie A y eso en algunos partidos, obviamente, tiene sus consecuencias en cuanto a comandar el juego, pero el objetivo y la propiedad lo tiene muy claro, es ser autosuficientes en el futuro, no depender de lo que es la Serie A, de los réditos que te puede dar participar en la Serie A y sí depender, dijéramos, del talento que se puede generar en el interno. Y ese talento, obviamente, vendrá acompañado de una idea muy determinada de juego, que es, como tú bien dices, pues esa idea más propositiva, colectiva, o esa idea más que tenderá a ese juego de ubicación que nosotros hemos dijéramos, vivido durante los últimos 11 años en el Barcelona, claro. Más allá del perfil de los jugadores, a mí me sorprendía, no conocía demasiado del Venezia viéndolo en segunda división, pero perfiles como Busio jugando en el centro del campo, el joven norteamericano, pero más allá la idea colectiva de querer abrir el campo, de querer atraer la presión, de salir siempre jugando. Me llama la atención, decías que es algo contracultural en Italia, lo hubiera sido seguramente hace 10 años al 100%, pero es verdad que esa dinámica está cambiando un poquito, vemos a equipos como la Fiorentina de italiano, evidentemente el Sassuolo, el paso de Zerbi por allí ha sido muy importante, el propio Sarri, el trabajo que hizo en el Nápoles, en la Juventus, ahora mismo en la Lazio, la propia selección italiana también, yo creo que hay un cambio de dinámica. Sí, Bruno, yo pienso que va por aquí la historia. Sí, a mí personalmente una de las cosas que más me atraía de las diferentes posibilidades que teníamos del venir al calcio italiano era el hecho de que es aparte de la importancia que tiene el fútbol en este país, obviamente, que es cultural y muy, muy arraigado, seguramente mueve igual o más que en España. Es el hecho de que aquí, por la experiencia que yo he tenido de venir los últimos años a participar en congresos y clinics, me daba la sensación de que ellos estaban abiertos sobre todo, a probar cosas nuevas, ¿no? De que esa tradición cultural del catenaccio o de equipos más estructurados o más reactivos, tenían ganas de abrirse un poco a otro mundo, ¿no? Y hablo de hace muchos años, porque a lo mejor hace 10 años que venimos por aquí. Pero lo que yo veo en ese cambio cultural o en ese cambio de propuesta de juego, en ese cambio de sensibilidad, a mí me ha sorprendido, sinceramente. Ahora, obviamente, sigo más la Serie A por el simple hecho de que, obviamente, veo todos los partidos y presento todos los partidos del primer equipo y puedo ver un poco la tendencia de juego de los diferentes equipos. Y sí que veo que, como decíamos, hay una propuesta propositiva. Por ejemplo, los 4 primeros equipos de la clasificación, tanto Inter con Inzaghi o Napoli o Milan, el Milan de Pioli o obviamente la Atalanta de Gasperini. Tú has señalado también la Fiore de italiano, que también es un equipo seguramente diferente, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre diferenciar lo que es
una propuesta propositiva, que son todos estos equipos, juntando a la Lazio o Sassuolo de Dionisi. Yo también metería en este saco al Empoli de Andracholi, que me parece también un equipo muy interesante. Y yo diferenciaría esto, equipos propositivos o agresivos con balón o que quieren comandar y quieren tener la iniciativa, a equipos que un poco lo que queremos desarrollar nosotros, que defienden el juego de ubicación, ¿no? Una visión un poquito más dinámica, más que se centre pues, en la organización alrededor del balón, ¿no? Hay una mezcolanza, pero el resumen es que a mí me da la sensación de que el fútbol italiano hace años que ya ha dado un paso adelante y lo sigue dando. En referencia a esto que dices del paso al frente, hace 10, 11 años tuve la suerte de entrevistar a Arrigo Sacchi. Era cuando Mourinho ya había dejado el Inter, plena etapa del Barcelona de Guardiola, últimos años de Guardiola en el Barcelona, y me decía, es que el fútbol en Italia está absolutamente estancado, estamos todavía con la idea de el orden atrás y que los cracks arriba te resuelvan, y el fútbol hace mucho tiempo que ya no funciona así y estamos estancados y hay que cambiar. Y yo creo que Italia sí que ha dado ese paso al frente, que fue capaz al menos de ser consciente de que esa situación tenía que mejorar. Hay cada vez mejores entrenadores italianos, se hacen mejores cosas a nivel táctico también en la liga italiana, aunque claro, es difícil convencer a la gente, al público no experto de esto, porque comparan los resultados de las ligas italianas con los que tienen los clubes de la Premier, incluso de España también, pero de la Premier especialmente, y claro, es que hay tanta diferencia también a nivel económico que es muy difícil esa ventaja limpiarla en favor de los clubes italianos, me da la sensación. Más allá, digo, de que los mejores entrenadores también seguramente están en Inglaterra, pero que en líneas generales ese camino de Italia con los mejores a nivel táctico lo han ido recortando. Sí, obviamente todos conocemos el poder económico de la Premier, ¿no? Pero yo pienso que ante lo que puede ser un pasivo, ¿no? Que puede ser no tener ese poder económico como puede pasar en la Liga o puede pasar en la Serie A, hay unas ventajas, ¿no? Que al final te hacen reinventarte. Yo pienso que el Venezia Fecci en ese sentido es un ejemplo. Se apuesta por la formación, por la generación de talento desde la base, y ese talento desde la base luego, obviamente, entre comillas, no hace falta comprarlo, ¿no? Se revaloriza y además queda marcadamente formado o facilitado por una idea de juego si tú la tienes clara y tienes sobre todo eso, un proyecto a medio o largo plazo. Obviamente hablo de la realidad que yo conozco y de verdad es que a mí me tiene muy, muy ligado, porque me parece que de verdad puede ser un cambio de paradigma en el calcio italiano. Digo, la realidad de nuestro club, ¿no? El hecho de que empiecen a clubs a invertir, a apostar por meter en el centro del proceso el fútbol formativo, y en nuestro club pasa así, desde el plan estratégico en general al día a día en particular, en todos los sentidos, pienso que puede ser un gran activo del fútbol italiano, ¿no? Y no lo digo por nuestro caso solo, sino por casos futuros que puedan aparecer, que se entienda que en un plazo de 3-5 años tú puedes apostar por la generación de talento en tu casa, con tu idea. En nuestro caso, por ejemplo, es la idea de hacer un club, por decirlo de alguna manera, baloncentrista, ¿no? Y generar un impacto macro en toda la institución. Yo pienso que puede ser un activo, ¿no? Ante ese posible pasivo de la diferencia económica, como tú bien dices, de la Premier, ¿no? Aquí también se juega con la ventaja de que el juego, el calcio, es un hecho cultural, y el talento al final, sobre todo en nuestra zona, en la zona del Véneto y en la zona de la Campania, la zona de Nápoles, históricamente son zonas muy ricas de generación de talento. Isaac, y ya da la sensación de que muchísimos entrenadores, que la gente del fútbol sí que ha dado ese paso al frente, no sé si decir que se han modernizado, pero que estamos viendo ese cambio en la dinámica, pero el aficionado medio, tú que lo vives en el día a día, ¿lo entiende? ¿Hay que convencerle de este cambio en la dinámica o no? Yo, Bruno, pienso que tampoco hay que ir grandes diferencias con la realidad que nos podemos encontrar en Cataluña o en España en general. Al final, esta idea, en el caso de la idea que nosotros sentimos y que conocemos un poco más, que es la idea del juego de ubicación, siempre es sospechosa. Siempre sospechosa. Si se pierde por la idea. En cambio, en otras ideas, si se pierde pues, por los jugadores, por el árbitro o porque el entrenador ha hecho un cambio mal hecho, ¿no? De ese tipo de reduccionismos que estamos muy habituados a sentir, ¿no? Aquí tampoco he visto grandes diferencias en ese sentido. Al final, yo pienso que la clave es hacer, entre comillas, pedagogía, ¿no? Esto es una idea más, que gane
gana, pierde y empata igual que el resto de ideas, y la gente al final entiende con la pedagogía que nosotros lo único que proponemos es que el jugador se pueda expresar más. ¿Por qué? Porque va a estar más tiempo en relación con el elemento, como decía Guardiola, ¿no? Por el que se convirtieron estos jugadores futbolistas, ¿no? Que es el balón. Eso es lo único que podemos seguro asegurar, ¿no? Y esto poco a poco va calando hondo, ¿no? Obviamente con un discurso un poquito más profundo. Pero el hecho de que al final se entienda que el balón no es un medio para llegar a una zona, para superar una línea de presión o para defenderse, para no recibir un gol, sino el balón es un fin en sí mismo. Al final es jugar a tenerla y a establecer relaciones con tus compañeros. Esto poco a poco va creando mella, ¿no? Porque al final, sobre todo con los principales aliados que tenemos, que son los jugadores, porque los jugadores se divierten, disfrutan, no se ven presionados con la necesidad de continuamente tener que hacer acciones definitivas, progresar. No, tú tienes que tener el balón, movilizar y al final la situación aparece, emerge, no la tienes que buscar. Bueno, pues todo este rollo es para resumir que intentamos hacer pedagogía y explicarlo mucho a los jugadores con el juego, con las tareas, a las familias, al aficionado. No me pierdo una oportunidad para poder explicar cómo sentimos nosotros el fútbol y también escuchar cómo lo sienten ellos, el calcio. Y a partir de esto, yo pienso que la gente empieza a valorar, ¿no? Y no limitarse a reduccionismos de, bueno, es que el equipo es plano, es que se hacen pases que no progresan, todo ese tipo de cosas que estamos habituados a escuchar. El Venezia, me explicabas también hace unos días fuera de micro, que tiene muy claro también que el futuro es apostar también en las categorías inferiores, es apostar en el fútbol formativo. Absolutamente. Aquí, bueno, hemos venido a encargarnos del equipo más pequeñito, que es el Sub-11, hasta nuestro filial, nuestro segundo equipo, aquí se denomina Primavera. Y el club apuesta fuerte en todos los sentidos, en sentido estructural, en sentido de empoderamiento. Nosotros nos sentimos muy empoderados en el proyecto, en sentido económico. Todo esto al final, el motor han sido básicamente Duncan Niederauer, que es el presidente, que él tiene una visión muy avanzada de lo que puede ser un club moderno, sin esperar réditos a corto plazo. Él busca el medio, él y su equipo de propietarios y sobre todo Iván Córdoba, que tiene muy clara su visión de lo que es un sector juvenil, de la apuesta del talento, de la apuesta del juego y de sobre todo estos proyectos a medio y largo plazo. Y la apuesta es evidente. Obviamente el equipo ha llegado muy rápido a Serie A, ¿no? Era un proyecto a 3-4 años y el primer año ha llegado después de 19 años de ausencia en la Serie A, se ha plantado en Serie A y esto ha hecho que el sistema se estresara un poco, ¿no? Todo se ha tenido que acelerar, remodelar el penso, nuestro estadio. Pero a pesar de eso, de seguida ya se ha hecho una grandísima inversión, o se está haciendo una grandísima inversión en el centro deportivo para convertirlo en un referente a nivel de Italia, y lo veo porque día a día no para de haber actividad y no paran de cada día de progresar en la creación de espacios para nuestros jugadores. Obviamente muy permeables a todas nuestras aportaciones porque al final tenemos un poquito esa visión de ese plan estratégico deportivo a medio plazo y yo lo veo clarísimamente. Yo me lo esperaba, pero no me lo esperaba tan acentuadamente, un proyecto tan claramente marcado en pro del fútbol formativo. Y yo creo que este club dará que hablar en los próximos 3-5 años en ese sentido. ¿Cómo es el paso de estar en un club con una mega estructura como el Barcelona? Es verdad que en un área más importante como el área de metodología, trabajando mano a mano con Seirulo, dar el paso a un club bastante más modesto, pero con una idea atractiva, nueva. ¿Cómo fue el cambio? Bueno, yo en el Barcelona he estado 11 años en los que he aprendido muchísimo de lo que es mi maestro, yo lo considero mi maestro, que es Paco Seirulo, también del haber compartido tantas horas con Joan Vilá. Son gente que nos ha permitido a mí y a mi equipo de trabajo conocer una nueva realidad, porque al final el juego de ubicación la gente lo ve desde fuera y se habla del juego de posiciones, hablan de elementos básicos. El hecho de estar 11 años con estas personas, especialmente con Paco, me ha permitido, o nos ha permitido, de verdad llegar al meollo de esta idea y de esta propuesta metodológica para conseguir esta idea. Incluso hemos conseguido, pues, aparte de transcribirla, que nunca se había hecho, por ejemplo, crear un plan estratégico asociado a la misma, que obviamente con sus modificaciones, sus adaptaciones culturales a un entorno diferente como es el Venezia FCI, ahora nos está siendo muy, muy útil también en general, porque al final no venimos aquí a hacer un pequeño Barça, ¿no? Venimos a hacer un gran Venezia, pero ese gran Venezia tendrá esa mezcla del talento histórico asociado al Véneto, pero también como se dice aquí en italiano, la sfumatura, ¿no? Ese acento, ¿no? El acento del juego de ubicación, evidentemente, es lo que proponemos, pero proponemos hacer algo contextual. Respondiendo a tu pregunta, obviamente, yo le debo tantísimo al Barcelona.
he aprendido tantísimo y he podido desarrollar lo que era mi sensibilidad, conociendo de verdad la esencia de este jugar, ¿no? Como dice Paco, ¿no? Del juego de los juegos, y la verdad que esto yo pienso que el Venezia también se puede beneficiar, vuelvo a decir, de una manera contextual, porque nosotros venimos aquí a hacer algo ad hoc, ¿no? Propio del contexto. En toda esta revolución futbolística del Barcelona de los últimos años, el personaje más importante de los menos conocidos es Paco Seirulo. Es que Paco, como nunca ha tenido la necesidad de hacerse marketing, es un gran desconocido. Yo, cortita y al pie, ¿no? Como creo que decía Luis Aragonés, cortita al pie diría que es una idea de juego que obviamente podemos remontarnos a Jesna Pozzogni, Michels, Menotis, etc. Obviamente, si nos centramos, nace de verdad en esta era contemporánea con Cruyff, esa idea de juego de posición, y con la coincidencia en el espacio-tiempo de Guardiola con Paco, que desde que Guardiola estaba como jugador hasta que después estuvo como entrenador, tenía a Paco muy cerca para desarrollar para aplicarle un método, ¿no? A la idea de juego de Cruyff, aplicarle un método y aplicarle también este acento dinámico. Luego, pues hemos conseguido con Paco durante estos 11 años desarrollar ese 2.0 de este proyecto. Quiero decir que en todas estas fases, desde Cruyff, que también estaba Paco, siempre ha estado presente Paco, que como digo es un gran desconocido, pero es una persona que ha ido más allá, ¿no? Todos podemos hablar de rondos, de juegos de posición, de juegos de situación, pero cuando estás con Paco durante años descubres que ni los rondos son para ejercicios para practicar el pase, ni los juegos de posición son partidos en pequeño, sino que tienen mucha más profundidad que el público en general desconoce, y que desconoce también la influencia que ha tenido Paco en el mejor equipo de la historia, que todos sabemos, esto es una opinión personal, ha sido el Barça de Guardiola y Tito del 2008 al 2012, 2013, y ese juego era diferente, era una evolución del juego de posición, un juego de ubicación dinámico, y que nace, como digo, de esa interacción de Paco, Guardiola, luego con Joan Vilà, y luego yo pienso que también hemos conseguido nosotros, como digo, desarrollar la transcripción de la misma, ¿no? y crear un 2.0 abrazando un poquito los últimos avances de la ciencia que nos han podido ayudar un poquito a conseguirlo, vaya. De hecho, Paco Seirulo es uno de los prologuistas, junto con un tal Andrés Iniesta, del libro El entrenamiento sistémico basado en las emociones, que escribió ya hace unos años Isaac Uriol Guerrero con Xavier Damunt, un libro muy interesante. Es café para cafeteros, es para gente a la que le mole el entrenamiento y demás, pero insisto que es muy interesante. No sé si, a ver, tú lo pronuncias, dices Venezia FC, algo así es. Aunque te tengo que darle una buena, porque Venezia suena muy italiano. Es más, suena muy veneciano, tienes una pronunciación perfecta. Me encanta el italiano y son muchos viajes a Italia por puro placer, algunos incluso también por trabajo, por fútbol, así que no tiene ningún mérito. Mérito tiene la charla que hemos tenido en Play Fútbol, pero gracias a ti, Isaac, que ha sido un placer. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Antes de cerrar la portada, os planteábamos en la introducción del programa si se estaba produciendo ese cambio de tendencia en el fútbol italiano. Ya lo hemos manejado también el tema con Isaac Guerrero, nos ha quedado clara su visión. Pero le preguntamos también a Fermín Suárez, que más allá de estar con nosotros cada semana aquí en el Play Fútbol, es comentarista en Movistar de partidos de la Serie A, de la Liga Italiana, y tiene la Liga controladísima, la tiene por la mano. ¿Se puede hablar, Fermín, de ese cambio de tendencia? No sé si decir de la muerte del Catenaccio, pero sí de un cambio en la manera de ver el fútbol en Italia. Muy buenas. Hola Bruno, pues tengo la impresión de que esta apuesta ha llegado para quedarse por varios motivos, porque es atractiva, porque va asociada al éxito del Inter de Conte y ahora de Inzaghi, y porque hay muchos entrenadores que mantienen viva esa llama propositiva. Italia es uno de los terrenos ahora mismo más fértiles para la proliferación del talento y las propuestas vivas y valientes con y sin balón. Por ejemplo, Spalletti con el Napoli, Pioli con el Milan, Gasperini con la Dea, Sarri con la Lazio, Italiano con la Fiore, Allegri con la Juventus, Andreazzoli con el Empoli, Zanetti con el Venezia o Dionisi con el Sassuolo. Son entrenadores que buscan proponer y llevar la iniciativa, aunque no siempre eso sea posible por diferentes motivos y adversarios que tengan más peso. Sin olvidar también el talante presionante de otros entrenadores como Tudor en el Hellas o de Juric en el Torino. Recuperar pronto el balón en campo rival para poder dañar e imponer el plan de partido. Estos dos equipos, por ejemplo,
son espectaculares en su comportamiento sin balón. En definitiva, el atrevimiento en el calcio y la proactividad han llegado para quedarse. Cerramos así la portada de este Play Fútbol de esta semana. Seguimos con más contenidos, pero queríamos echar una mirada a este cambio de tendencia futbolístico en Italia. Play Fútbol en cadenaser.com. Vamos ya con el 3 preguntas para Paquillo. Bueno, en nada se pasa Axel Torres también por el programa. Nos va a hablar un poquito de la Copa África. No nos olvidamos de la Copa África, que llega a sus semifinales. Enseguida hablamos con Axel. Y para cerrar, el audio que tenemos preparado hoy para cerrar el programa me parece la bomba. Bueno, y además vamos a hacer un anuncio importante en el tramo final del programa. Así que yo escucharía hoy el play hasta el final. Don Francisco Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal todo? Yo sé que tú eres bastante fan del Deadline Day, del cierre del mercado de fichajes y demás, ¿a que sí? Sí, me encanta. Bueno, creo que desde que era un crío y coleccionaba los cromos, la estampa y eso de los fichajes vi desde entonces me flipa el último día, cómo se mueve el mercado. Bueno, pues estate atento tú también. Tú no vas a poder participar porque lo tenemos un poco complicado en ese horario, pero bueno, es un anuncio de algo que vamos a hacer en las próximas horas. Ya está ahí, puede leer, enseguida lo contamos. Ha habido fútbol de selecciones, también ha habido algunas ligas que no han parado, como en Portugal no se ha parado, se ha jugado la tasa de la liga, así que bastante contenido. Vamos a hablar esta semana de Ben Brereton. No sé qué decirlo más en inglés, Brereton o algo así. Bueno, el anglo-chileno, el futbolista que milita en la segunda división en Inglaterra. Vamos a hablar de Colombia, de la actual selección cafetera, y vamos a hablar de Pablo Sarabia en las 3 preguntas para Paquillo. Y las preguntas de los oyentes, que ya sabéis que nos las podéis dejar en @playfutbol o también en los comentarios de iVoox. Esta semana hay una pregunta, bueno, hay dos, una bastante fastidiada y una muy top. Y son las dos que hemos elegido para hoy en Play Fútbol. Pero empezamos por Brereton, que volvió a marcar con Chile el otro día. Paquillo, te pregunto, ¿te sorprende que a 31 de enero que soy Brereton siga en segunda división inglesa? Por edad y recorrido no me sorprende, pero desde luego por mérito, nivel y temporadón yo creo que debería estar ya en Premier League, algún equipo no muy puntero, Bruno, pero dar el saltito desde luego. Es que al final estamos hablando de un futbolista que está en la liga o en el país en el que más se gasta en fichajes, y a mí sí que me sorprende. Es verdad que ha sonado para equipos ya más importantes de la Premier, ha sonado para el Leeds, para el West Ham, pero el caso es que por lo que sea a día de hoy no se ha hecho. Es un futbolista con una historia muy particular. Es nacido en Stoke-on-Trent, pero su madre es chilena. Y cuentan, no sé hasta qué punto es verdad, porque en la Federación Chilena lo niegan, pero dicen que fue a través de el Football Manager que se dieron cuenta que tenía la nacionalidad chilena y que podía ser elegido. Debutar, como aquel que dice, tiene tan solo 22 años, acaba de debutar con la selección chilena, pero está rindiendo, Paquillo, con la roja de Chile en este caso a un nivel bestial, ¿eh? Sí, yo creo de hecho que es el principal elemento de la nueva generación chilena, ¿no? Los que tienen que coger el relevo de esa generación dorada bicampeona, ¿no? Hablo de los Pulgar, los Sierralta, los Maripán. Pues el más preparado, ¿no? El que está por lo menos demostrando más cosas en esta Chile, bueno, un poco de mínimo, porque insisto en esa generación dorada de Arturo Vidal, los Arangui, los Alexis Sánchez, etcétera, que ya tienen que ir dejando paso, ¿no? Y la verdad que lleva 3 goles en los últimos 4 partidos con Chile. Es un jugador que, aunque el equipo, a mí lo que me gusta sobre todo es que aunque el equipo no esté bien, tiene ese estado de gracia cada vez que se pone la elástica chilena y está apareciendo. Y a mí la verdad que
por condiciones, por virtudes, por cualidades, me gusta muchísimo por la edad que tiene. Es un jugador, es 1,85 m, que es que al final a veces engaña un poco Paquillo, porque es muy muy rápido, muy agresivo en los contraataques. Es un jugador que suma mucho, y esa velocidad y agresividad que tiene a veces pueden hacer pensar que no es tan corpulento. Es un jugador que gana bastante remate. Bueno, no hemos explicado ni su posición. Para la gente que no le haya visto jugar, él puede jugar de delantero centro, puede ser segundo delantero, puede jugar en las bandas también perfectamente. Milita en el Blackburn Rovers. Ha marcado 20 goles este año, que se dice pronto, 20 goles en 27 partidos en la segunda categoría en Inglaterra, y ha dado una asistencia. Marca siempre que va con Chile también. E insisto, que es un jugador que es corpulento, que te gana también acciones de remate propiamente en el área, Paquillo. Te sumo un dato sobre eso que has dicho. Es el segundo futbolista del Blackburn Rovers que llega a 20 goles en menos partidos en una temporada, solo después del mito Alan Shearer. O sea, ojito con lo que está haciendo allí. A la de Alan Shearer son palabras mayores. Y sí, efectivamente, 1,85 es el típico perfil de delantero que engaña mucho. Por corpulencia, por fisonomía, parece que va a ser más torpe, ¿no? Pero luego es muy coordinado, es, como tú bien decías, muy agresivo, tiene mucha movilidad, atacando, bien se ha tirado a un costado del carril central, sabe muy bien cómo esos desmarques de ruptura por su buena zancada, y luego cuando tiene que estar más fijo en el área o tiene que buscar lo que es el remate, siempre aparece muy bien con ambas piernas, bien de cabeza. La verdad que es bastante completo, y creo además que es un perfil de jugador que le faltaba a Chile. Hay que recordar que la Chile campeona de todo tenía a Eduardo Vargas, tenía a ese Alexis Sánchez un poquito falso 9, pero un perfil así de delantero más moderno, por decirlo de alguna manera, nunca, hace muchísimo tiempo que no lo tiene. Es un jugador muy interesante. No sé si para un equipo grande ya, a mí me parece que todavía no, pero bueno, para más de lo que está ahora mismo, absolutamente. Y bueno, no tengo casi ninguna duda que el año que viene, no sé si será en la Premier o dónde, pero que acabará jugando en alguna de las primeras categorías del mundo. Un futbolista más que interesante. Ben Díaz, el apellido de su madre. ¿Hasta qué punto sería un fracaso, Paquillo, para la actual selección colombiana quedarse fuera de Qatar 2022? Mira, lo voy a hilar la respuesta con un tuit que leí tuyo, una opinión que estoy muy de acuerdo con lo de Argelia en esta Copa de África, que creo que ha sido una decepción muy importante, y para mí creo que si Colombia se queda fuera de la Copa del Mundo, una decepción bastante grande, porque para mí esta generación, si no es la mejor de su historia, está muy cerquita de serlo. Estamos hablando de jugadores top a todos los niveles, jugando en la élite desde hace muchísimo tiempo, y que me parece que había una gestión muy mala la era Pekerman, Sí, vamos. Al final es una selección, es que fíjate, va sumando nombres, Ospina, Cuadrado, a mí Wilmar Barrios me parece un futbolista fabuloso, el centrocampista de la Liga Rusa, James Rodríguez, es verdad que lo tienes que pillar en el buen momento, que no esté lesionado y demás. Un jugador irregular, pero un talentazo tremendo. El propio Quintero, Zapata, Muriel. Es que tiene... Una barbaridad. Claro, tiene un nivel de jugadores. A mí, es que claro, te los pones a comparar con los de Perú actuales, con otras selecciones. Y hombre, para estar entre las 4, no te digo 4, pero las 5 mejores de Sudamérica, a mí me parece que sí que tendría que estar. Y luego, me parece que es lo más interesante de este debate, lo decías, quizá el que mejor ha entendido el talento que tenía Colombia en los últimos años ha sido Pekerman. Y tras la salida de Pekerman, no digo que los que hayan pasado luego no hayan sido buenos entrenadores, pero me parece que el que entendió perfectamente cómo darle cabida, darle salida al talento que tenía Colombia fue el técnico argentino. Sí, de hecho a Pekerman siempre se le ha acusado de ser quizás más gestor, ¿no? Que bueno, tener una pizarra muy rica o ser prácticamente un gran estratega, pero bueno, ahí está su historial con las inferiores de Argentina, y luego cuando cogió esta Colombia, pues probablemente esta Colombia necesitaba un proceso pues más didáctico, más de trabajar con el talento, de saber optimizarlo, cosa que después de él no han podido. Yo lanzo el nombre de Carlos Queiroz porque es verdad que
antagónico su propuesta con lo que era Pekerman, pero sí es verdad que se veían brotes verdes con el técnico luso. Yo creo que tenían que haberle dado un poquito más de tiempo, Bruno, a Queiroz en esta Colombia, que bueno, que colocó a Cuadrado de interior, que intentó ser un poquito más pragmático, pero que a la vista está, y lo estamos viendo en la Copa de África con Egipto. Queiroz es un competidor y creo que necesitaría algo así Colombia. A día de hoy con Rueda, 4-4-2 muy ortodoxo. Es verdad que bueno, que intenta juntar el máximo de talento sobre el césped, Luis Díaz, los nombres que tú has comentado antes, los James, los Quintero. Solamente colocó contra el doble enfrentamiento contra Brasil, renunció un poco a esto y colocó un centrocampista más, cosa lógica, pero no es normal la sequía goleadora que tienen con los delanteros que tú has nombrado, más Santos Borré, más Falcao, claro. Y luego los problemas que tienen en defensa. Es verdad que ese es el mayor déficit de Colombia, Davinson Sánchez, Jerry Mina. Yo creo que desde la época de Yepes no hay un central ahí de verdad jerárquico, y sufre mucho atrás, pero no es normal que luego no sean capaces de generar en campo contrario cosas como para estar al menos con pie y medio dentro del Mundial. Es que están ahora mismo acompañando a Brasil y Argentina, que ya están clasificadas, están Ecuador y Perú, tercera y cuarta, quinta iría a la repesca Uruguay, y selecciones como Colombia, claro, Chile ya es otra etapa en la que tanto Alexis, Arturo Vidal tienen otro papel en la selección. Yo no lo considero ni mucho menos un fracaso que Chile se pueda quedar fuera, que me parece que se va a acabar quedando fuera. Yo creo que Uruguay se va a acabar clasificando, no sé si de manera directa o indirecta, pero que va a acabar pasando. Pero que se quedara fuera Colombia, a mí me llamaría muchísimo la atención. Y bueno, tenemos partidos más que interesantes esta semana precisamente de esa clasificación de cara a Qatar 2022. Hemos tenido de hecho un Canadá 2, Estados Unidos 0, de lo más importante que hemos tenido, además por el pique que hay y demás, en redes sociales, incluso la cuenta que lleva el Twitter que lleva la selección, la Federación Canadiense, lo diré, de fútbol. No sé, me llamaba mucho la atención el pique y era divertido, pero gran generación de Canadá que le ganó a Estados Unidos por 2-0 y sigue líder, está nada, un pasito Canadá de meterse en el Mundial. No lo conseguía desde el 86, que se dice pronto. Y además de selecciones se ha jugado también la tasa de Portugal. En Portugal se jugaba la final precisamente entre equipos lisboetas, entre Benfica y Sporting Club de Portugal. Una final que decidió un gol de Pablo Sarabia. Empezó ganando el Benfica, asistencia de Grimaldo, gol de Everton. Empataba el Sporting con un gol de cabeza de Gonzalo Inácio, del central. Y acababa ganando el Sporting Club de Portugal con un gol en el 78 de Pablo Sarabia. ¿Qué nota, Paquillo, le pones a la temporada de Pablo Sarabia? Le pongo un 8,5. Me parece que todavía no ha llegado a su pico de nivel. Creo que puede dar más aún, porque está cogiendo la vitola de crack de este equipo, con permiso de Pedro Gonçalves. Pero desde luego lo que está haciendo actualmente, que estamos a punto de entrar en febrero, es de lo que se esperaba, Bruno, cuando mismo el pasado verano que iba a firmar por el Sporting Club de Portugal, que es un jugador que estaba para un pasito más que la liga portuguesa, y yo creo que seguramente el próximo verano dé otro paso hacia arriba. Al final también me parece que le beneficia el sistema que a ver, Amorim, el técnico del Sporting de Portugal, está jugando siempre o prácticamente siempre con un 3-4-2-1, 3 centrales, 2 carrileros que tienen mucha llegada por las bandas, en el centro del campo un pivote más defensivo y un jugador más mixto como es Mateus Nunes, el mediocentro defensivo es Paliña, que suena por cierto para el Atlético de Madrid, y juega con una casi, podemos decir, doble media punta, en la que Pote, Pedro Gonçalves, lo citaba ahora Paquillo, juega en un lado y en el otro Pablo Sarabia. Me gusta esa posición para él porque le permite caer a banda y le permite moverse entre líneas. Es un jugador que es muy completo y que sabe hacer las dos cosas, como hemos visto, por ejemplo, con la España de Luis Enrique. Nos estábamos quedando sin ver demasiado a Pablo Sarabia en el PSG, a pesar de que cuando entraba yo creo que participaba muy, muy bien, pero no se le estaba aprovechando y me daba un poco de rabia porque es un jugadorazo. Y marcó el gol es un golazo, se tira muy bien el desmarque y luego le cambia la trayectoria muy bien al portero, pero su temporada está siendo magnífica. No sé
sé si coincides en el tema de la ubicación, de la posición que le ha encontrado, en este caso a Amorim, que le está beneficiando al jugador de la cantera del Real Madrid. Sí, porque como tú bien dices, es 3-4-2-1, 3-4-3, dependiendo de la fase del juego, el contexto del adversario, si tiene que caer más acá o por dentro. Pero Sarabia, como es tan polivalente, siempre lo ha sido. Recuerda que incluso San Paoli lo colocó de carrilero puro en el Sevilla, ha jugado prácticamente de todo. Se adapta muy bien, luego un tipo que sin balón también hay que elogiar sus virtudes porque tiene mucho compromiso, ayuda al carrilero, cierra bien. Ese tipo de esfuerzos, estos sistemas tan líquidos del carril central, luego tener que caer a banda y volver, etcétera, es capaz de hacerlo porque físicamente es un portento. Y luego, evidentemente, la libertad también, la parte posicional, que le da a su media punta a Amorim. González pueden, si tienen que descender unos metros, ayudar al doble pivote, lo hacen. Si tienen que rellenar el área para que Paulinho no se quede, comunicar referencia, también lo hacen. Y la verdad que tiene equipo, que todos lo intuíamos porque, como tú bien decías, era el jugador 13 o 14 del PSG, pero todos los técnicos han contado con él y cuando salía daba lo máximo y siempre muy bien y merecía una oportunidad de ser titular indiscutible. Sigo insistiendo que para mí, se le queda pequeña la Liga Portuguesa, las cosas como son. Sí, estoy de acuerdo. Preguntas de los oyentes, que no me quiero quedar sin tiempo. Julen CJ nos decía en los comentarios de iVoox, decía: buenas a todos, me gustaría plantear, atención a esta, un pequeño juego a Bruno y a Paquillo. ¿Cuál sería vuestro once ideal en una hipotética Yugoslavia hoy día para el próximo Mundial? Histórico o actual, entendiendo por yugoslavo que pertenezca a alguno de los países que la formaban, favorito de siempre. Gracias, pues gracias a ti porque es un preguntón. No sé si te ha dado tiempo a preparar tu once, te paso la pregunta esta tarde. Paquillo, ¿lo tienes confeccionado o voy yo con el mío? Yo lo tengo, pero si quieres dale tú, Bruno, y así luego comparamos. Pues vamos allá, va. Mira, te aviso que he metido de nacionalidades actuales, he metido Serbia, he metido Croacia, he metido Eslovenia y he metido Montenegro. O sea que no está mal, va. 3-5-2 sería con Oblak en la portería, Milenkovic, el central de la Fiore, Savic y Guardiol como línea de tres centrales. A ver, he hecho un poco de trampa en las bandas, lo reconozco. Pero, sabía que venía la trampa por algún lado. Bueno, tuyo o mía. A ver, he metido a Kostic en la izquierda, hasta aquí, el mejor carrilero zurdo o de los mejores carrileros zurdos que hay en Europa ahora mismo. He metido a Ivanusec, que es un... a ver, es verdad que es un extremo, pero he dudado entre Ivanusec o Brecalo. Pero bueno, he metido a Ivanusec en la derecha, que es un joven al que le veo bastante buena pinta, todavía no ha salido de la liga croata. En el centro del campo, Brozovic pivote y Modric y Milinkovic-Savic como pareja de interiores. Y los Dusans arriba, Dusan Tadic en la media punta, Dusan Vlahovic arriba. A mí me mola bastante, no sé si sería candidato al Mundial, pero vaya tela, un once brutal. A ver el tuyo, Paquillo. Muy bueno tu once. Hemos coincidido algunos nombres. El mío es un 4-3-3 con Handanovic en la portería. Mira, si fuera por momento actual, te lo entiendo, te lo compro absolutamente, claro. Sí. Pero yo dejar fuera a Oblak es que no sé, lo he llegado a pensar, pero me podía. No me he visto capaz. Bueno, perdona, que te he cortado. Handanovic en la portería. Como la vida real, Bruno, lo dejan fuera siempre a Handanovic por culpa de Oblak, pues digo, bueno, pues al menos en este 11 yo le voy a colocar que alguien que se acuerde de él, claro que sí. Claro. Claro que sí. Mira, los laterales, que aquí he hecho trampa porque, como tú bien dices, es carrilero, pero he puesto a Kostic, lateral izquierdo, ¿vale? Y Marusic, el montenegrino de la Lazio, lateral derecho. Buena elección, sí. Puede jugar en ambos costados. Savic y Gvardiol, efectivamente, coincido contigo como centrales. Es que Guardiol no lo decimos... a mí me está encantando su temporada para ser la de debut con ya nos había gustado, le habíamos visto en Champions, demás, Dinamo de Zagreb, todo lo que quieras, pero ostras, se está llegando a la Bundesliga. Guardiola está haciendo un temporadón, Sí, una revelación total, junto probablemente con Hincapié también, de los centrales que han llegado este año han pegado un salto y una salida de balones que sí, también lo que más me gusta es su salida de pelota. Sí, coincido. Centro del campo,
por supuestísimo, don Marcelo Brozovic, igual que tú, como pivote. Creo que hay poca discusión ahí. Podríamos haber metido probablemente a Pjanic si estuviese en muy su buen momento. Luego he puesto a Modric en un interior, el Mas en el otro interior, que me gusta y creo que está este año con Spalletti francamente bien. Creo que su mejor posición quizás es la última línea, pero bueno, se puede adaptar bien ahí. Y luego Dusan Tadic en derecha, Perisic en izquierda. Y me detengo un segundo lo de Perisic porque es verdad que está jugando de carrilero izquierdo, que a lo mejor hay otros nombres mejores que él, pero creo que cada vez que se pone la camiseta de Croacia, pocos jugadores rinden al máximo nivel en fases finales como el jugador del Inter. En este caso luego, se pondría la de Yugoslavia, pero no, que es broma, te lo compro. Exactamente. Sí. Y arriba, bueno, el reciente 9 de la Juventus, igual que tú, Vlahovic, que creo que hay poca discusión. Podría meter a Cesco, que está bien, pero claro, lo de Vlahovic es una locura a día de hoy. Pues mola muchísimo el 11 también de Paquillo. Y luego hay otra pregunta, Andoni 1993, que pone: hola, como siempre muy interesantes los temas que tratáis. Dice, me gustaría saber si conocéis proyectos fuera de Europa, sobre todo en Latinoamérica, África y Asia, que se sepa que están implementando toma de decisiones en base a analítica de datos como se hace en Europa. Un saludo cordial. Pues un saludo cordial para ti también, Andoni. Yo no tenía ni idea. Lo he preguntado a un compañero, bueno, digo el nombre, no se va a enfadar ni nada. Alex Pareja, compañero de ESPN, trabaja en Estados Unidos, y me ha dicho que en función casi exclusivamente del Big Data, que no le suena, que Filadelfia tiene un nivel de datos y un scouting muy bueno, que también evidentemente clubes como New York City o New York Red Bull están beneficiados de la estructura de las empresas que los llevan. Red Bull detrás de uno de los New York y el Manchester City o el City Group del Manchester City detrás del otro New York. O sea que bueno, que más o menos van por ahí los tiros, por ejemplo en Estados Unidos, que es lo que he preguntado. A mí no me suena, voy a indagar más, pero muy interesante la pregunta y mucho nivel como siempre. Pues nada, Paquillo, hemos pasado un buen rato charlando de fútbol. Se nos olvida, Bruno, ¿Sí? Se nos olvida que yo tengo que decir, por favor. Nos has dicho que nuestro jugador favorito de siempre es Yugoslavia. Es verdad, es que en la pregunta anterior era también nuestro jugador favorito de Yugoslavia, de ahora o de siempre, ponía, sí. A ver el tuyo, va. Sí. Yo el mío es Boban. A mí Boban me levantaba de la siesta, me flipaba qué calidad Boban. Sí. Claro, es que ponía de ahora o de siempre. Yo es que tengo que decir Luka Modric, lo siento, pero... Sí, claro. Pero sí, Luka Modric, y bueno, para que no... mira, reconoceré dos cosas más. Por nivel puro y duro, Savicevic tendría que estar ahí también, al menos que lo nombremos. Pero reconozco que cuando era pequeño mi favorito era Davor Šuker. O sea, Davor Šuker me volvía loco. A mí me molaban mucho las vaselinas y Šuker tenía esa capacidad para acabar, marca golazos de vaselinas con Croacia en torneos importantes, y supongo que me llamó eso la atención. Pero sí, pedazo de futbolistas de los que estamos hablando. La semana que viene más, Paquillo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo enorme, Bruno. Chao. Como decíamos, la Copa de África la tenemos ya en las semifinales. Egipto remontando, le ganó a Marruecos por 2-1, victoria en la prórroga. Y tenemos también clasificada para las semis a Senegal, la selección de Senegal, que venció a Guinea Ecuatorial, hizo buenos los pronósticos y acabó ganando por 3-1 a la Ensalang Nacional. Una pena que se haya quedado ahí Guinea Ecuatorial, pero la verdad es que era un duro rival el que tenía en estos cuartos de final. Las semis están servidas. El miércoles a las 8 de la tarde se va a jugar el Burkina Faso-Senegal. El jueves a la misma hora, también a las 8, la anfitriona Camerún, que se va a enfrentar a Egipto. Y le hemos querido preguntar a Axel Torres qué le parecen estas semis, cómo lo ve. Medio pronóstico, a ver, ¿qué nos cuenta? Hola Axel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Pues yo veo una reedición de la final de hace justo 20 años, de 2002, que fue Camerún-Senegal, que fue una final a la que Camerún llegaba muy favorita porque Senegal todavía no había dado el gran bombazo en el Mundial, lo haría unos meses después. Y el Abdi Diouf era un poquito la sensación del momento, el jugador que se dio a conocer en esa Copa África, una final que acabó por penaltis ganando
ganando Camerún. La recuerdo mucho y creo que se podría reeditar en esta ocasión, porque para mí, evidentemente, Senegal va a ser favorita ante Burkina Faso. Creo que va a ser la semifinal a priori más clara de las dos, después de ver además cómo despertó su vena goleadora más intensa el equipo senegalés ante Guinea Ecuatorial. Y en cambio la otra la veo muy, muy pareja, muy difícil de pronosticar, pero ese factor campo, ese factor anfitrión que está pesando tanto, nos debería llevar a creer que Camerún es favorita. De todos modos, hoy Egipto ha tenido incluso esa capacidad de sobreponerse a un gol en contra, ha remontado, ¿no? Un poquito en contra del guión de lo que son los equipos de Queiroz, que se arman a partir de no encajar, que se arman a ser muy férreos, a hacer los partidos largos y a poder sorprender en alguna contra. Hoy ellos han tenido que darle la vuelta, ir a por el partido, ir arriba. Se han sobrepuesto además a la segunda lesión de un portero, o sea que ha tenido que acabar jugando el tercer portero de Egipto y pese a ello han pasado ronda, ¿no? Creo que es un muy buen equipo Egipto, con jugadores, como siempre ocurre, no muy conocidos más allá de Salah, de Mustafa Mohamed, de Hegazi, de Trezeguet o de Marmoush, pero hay mucho jugador de liga egipcia que no conocemos y que por los altos sueldos que se pagan ahí no salen de ese país, pero que tienen el nivel para estar jugando en el fútbol europeo. Y cada vez que hay una Copa África y vemos a Egipto, nos sorprende ver esos futbolistas de la liga local. Pero ya te digo, si tuviera que apostar por una final, lo haría por el Senegal-Camerún. Ahora sí, le echamos el cierre al programa. Momento ya para cerrar el programa. Ya os hemos avisado que haríamos un anuncio especial en el tramo final. A los que estáis escuchando el podcast hoy, lunes, día 31 de enero, muy atentos. Sabéis que hoy se cierra el mercado de fichajes en la mayor parte de países de Europa, de países importantes a nivel futbolístico. Pues bien, como venimos haciendo últimamente, vamos a hacer en directo el cierre del mercado de fichajes entre las 9 de la noche y las 11:30, es decir, desde que acaba Jesús Gallego con el Hora 25 Deportes hasta que empieza Manu Carreño con el Larguero a las 11:30. Toda la información en directo, live, del cierre del mercado de fichajes. En la última contamos, por ejemplo, que Griezmann se iba al Atlético de Madrid, que Luuk de Jong fichaba por el Barça. Y me parece que hay muchas operaciones, muchos nombres importantes. Dembélé, Icardi, algún nombre también en el Atlético de Madrid. Muchos nombres en muchos clubes. La Juve teniendo que cerrar también operaciones. Paris Saint-Germain. Va a ser divertido el cierre de mercado de fichajes y lo vamos a hacer en directo en la SER. Y aprovecho para deciros que gracias por llegar hasta aquí y escuchar Play Fútbol. Lo podéis hacer en la plataforma que os dé la gana. Evidentemente, si lo hacéis en SER Podcast, mejor que mejor. En la app de la SER, y estamos también en Apple Podcasts, estamos en Spotify, en iVoox, Google Podcasts, incluso también estamos en YouTube. Bueno, que podéis elegir. Ahora sí, nosotros nos vamos. El sonido de esta semana me parece un sonido bastante interesante. Es una entrevista, acaba siendo una charla entre César Luis Menotti y Fernando Carlos Redondo en Argentina. Una entrevista hecha a finales de los años 90, segunda parte de los años 90. Le pregunta Menotti a Redondo qué le parece que se diga tanto lo de jugar con huevos, echarle huevos y demás. Bueno, este trocito de la conversación no tiene precio. Muchas veces me pasó a mí que cuando estaba dirigiendo un equipo y escuchaba a la tribuna que gritaba huevo, 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 y yo me daba cuenta que lo que faltaba era otra cosa en el equipo. ¿Qué siente? ¿Qué quiere decir huevo, huevo en el fútbol? Yo entiendo que significa tener coraje para pedir la pelota, para jugar en los momentos más difíciles. Eso es lo que realmente entiendo
tener huevos, ¿no? Tener huevos es tener el coraje para pedir la pelota en los momentos más complicados. Me parece brutal la respuesta de Fernando Redondo. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene. Si lo que queréis es consumir Play Fútbol en formato podcast, pero insisto, esta noche en las redes sociales de la SER, en @playfutbol en Twitter, estaremos también en el YouTube de Carrusel Deportivo y también en Twitch. Os contaremos el cierre del mercado de fichajes. Nosotros nos vamos hasta el lunes. Sed felices. Adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dog days are over. The dog days are done. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.